Hola señoras y señores, aquí su fanfictero de no confianza trayéndoles el fic del regreso del rey, todos los derechos a su respectivo autor, no soy dueño del fanfico de Harry Potter, con esto dicho espero y disfruten. Cat 15, un dios serpiente. Siguieron viéndose entre ellos o mirando a su intentando pensar en qué demonios estaba hablando la china, solo dos personas sabían sobre lo que se estaba hablando e incluso ellos no sabían mucho sobre el tema, ¿una amazona? Preguntó Daphne, se había quemado las células cerebrales buscando información y no sabía nada. Su asintió aún sonriendo como un depredador y eso estaba poniéndolos bastante nerviosos a todos, especialmente a Harry que siempre había sido un poco paranoico. Hermione podía dar testimonio. ¿No se suponía que las habían exterminado a todas?, dijo Remus atrayendo la atención inmediatamente. La chica del kimono gruñó haciendo que todos tragaran saliva cuando sintieron la magia arremolinándose, aún nada demasiado preocupante, pero de todas maneras se sintieron algo intimidados. Definitivamente había una sensación alrededor de la chica, no podía ponerle nombre, pero sabían que era peligroso. Lo que los gobiernos mágicos hicieron fue exterminar las colonias de amazonas que había por todo el mundo, mas no exterminaron la principal. Nuestra fortaleza es efectivamente impenetrable, así que el gobierno chino ni siquiera se atrevió a intentar atacarnos. Espera, ¿por qué los gobiernos mágicos intentarían acabar con una raza mágica, así como así? Preguntó Hermione entre escandalizada, horrorizada, confundida y curiosa. Remus se aclaró la garganta para entrar en modo profesor, pero fue interrumpido por ninguna otra razón que el miedo, respondió con desprecio. Remus volvió a aclararse la garganta y agudizó un poco más la explicación. Las amazonas eran una raza mágica muy poderosa, desde su nacimiento son guerreras increíblemente aptas tanto física como mágicamente, o bueno en su tipo de magia por lo menos, que es, si los libros son cualquier cosa para creer, bastante potente y destructiva. Nuestro propio país tenía una colonia de unas 50 amazonas hace unos 300 años, se cuenta que 10 de ellas era para acabar con un ejército completo, como la señorita Lee dijo, los gobiernos mágicos de todo el mundo estaban aterrorizados de tener en sus jardines a guerreras de esa clase, por lo tanto, aumentó la mayor cantidad de gente y las atacaron, se pensó que se las había logrado exterminar por completo. Todos estaban horrorizados por lo que escuchaban. ¿Hablas de estas amazonas como si solo algunas chicas?, murmuró Lavender confundida. Remus, Charity y Sue asintieron al mismo tiempo. Eso es porque las amazonas solo son mujeres, no tenemos hijos varones, respondió Sue con una sonrisa que definitivamente era pervertida y que ninguna chica que se viera como una niña de 11 años debería poder hacer. ¿Cómo puede ser eso posible?, cuestionó a Penny igual de confundida que todos los demás. Es completamente imposible que solo tengan mujeres. En este caso Remus y Charity no sabían por qué era, así que mantuvieron sus bocas cerradas. Sue por otro lado estaba sonriendo divertido, digamos que es un capricho de la magia y dejémoslo allí. ¿Por qué?, preguntó Daphne interesada en saber todo lo que pudiera. Puede que la respuesta no te guste, respondió mandándole una mirada completamente sexual, incluso miró su cuerpo antes de lamerse los labios. Daphne se estremeció y se alejó instintivamente, todos sus sentidos gritaban que atacara como si estuviera en peligro, pero no sabía cuál era el peligro. Las bocas de todo el mundo se fueron al suelo al ver lo que sucedía. ¿Te gustan las chicas?, dijo Parvati impresionada, es decir, conocía a chicas que gustaban de chicos y chicas, como el caso de ese séptimo año que intentó meterse debajo de su falda al inicio del año, pero nunca había conocido a una chica completamente lesbiana. Y por las miradas que le había dado a Harry y luego a Daphne estaba claro que Sue era una chica de chicas al 100%. Sue rodó los ojos al escuchar los jadeos de sorpresa de algunas de las mujeres presentes e incluso de los hombres. Remus incluso se atoró con su saliva. Neville estaba tan rojo que podía servir de luz navideña. Está en nuestra naturaleza, respondió Sue con tranquilidad. Las amazonas somos completamente matriarcales, nuestras parejas son mujeres y solo tenemos hijas, los hombres no son de ningún interés o necesidad para nosotras. Las cabezas estaban dando vueltas ya que no sabían cómo eran los demonios eso es posible. ¿Me estás diciendo que mujeres tienen hijas con otras mujeres?, preguntó Blaise por primera vez sin su fachada de seriedad y control. Sue solamente asintió aún revisando a las chicas en el salón, lo que ocasionó que estas mismas se sonrojaran e intentaran esconderse como pudieron. Neville se puso aún más rojo si eso era posible mientras Remus, Harry y Blaise se abrían y cerraban la boca sin saber qué decir. ¿Cómo es eso posible?, chilló Padma asombrada.
Secreto, respondió la china al borde de lanzarse a reír, pero si tanto quieres saberlo, quizás pueda darte una demostración más personal. Se sonrojó casi tanto como Neville antes de retroceder negando con la cabeza frenéticamente. No gracias, susurró haciendo reír por fin a la más pequeña. Harry la estaba viendo atentamente tenso porque estaba coqueteando con las chicas cuando sus instintos estaban tan al borde, pero también algo interesado ya que esta chica sabía mucho sobre lo que le estaba pasando. El Skrill sabía lo que tenía que saber sobre él mismo, pero no tenía ni la más mínima idea de por qué demonios era tan poderoso. Se hacía llamar el rey de los dragones más por recuerdos borrosos y desconectos, que porque en verdad poseyera un reino. Aquí estaba una chica que podía, quizás, responder algunas de sus preguntas y también algunas del Skrill. Supongo que no estás aquí solo para poder coquetear con las chicas, comentó Harry con sus ojos blancos. Su voz salió tan grave y fuerte que todos temblaron y sintieron un inexplicable impulso de arrodillarse y adorarlo o algo parecido. ¿Por qué querías verme? La seriedad volvió al salón olvidándose momentáneamente de toda esta revelación sobre las amazonas. Vine a verte porque quiero hacer una alianza entre el clan Lee y la casa más antigua y más noble Potter. Eso sacó nuevamente jadeos, pero por parte de la sangre pura principalmente. ¿Por qué quieres una alianza? Preguntó Charity entrecerrando los ojos. Como dijiste, un hombre no sirve de nada para ustedes, así que ¿cuál es el truco? Sue se quedó callada viendo fijamente a Charity por un par de minutos antes de suspirar. No hay ningún truco, como dije quiero una alianza. Mi gente ha permanecido escondida de todo y de todos desde la masacre hace 300 años, hemos intentado salir de la fortaleza, pero somos incluso más ignorantes del mundo Muggle que los magos. Todo ha cambiado tanto que terminamos por regresar. No nos mezclamos bien con magos ni Muggles, especialmente teniendo en cuenta nuestros gustos y necesidades. Soy una de las 3 chicas que estudiaron en una escuela mágica para intentar salir nuevamente, pero no sirve de mucho. Una alianza contigo que perteneces a 6 casas sería de gran ayuda, no solo para ayudarnos a entrar a este nuevo mundo sino también como protección. No queremos que se vuelva a repetir lo que sucedió antes. Como pago puedo ofrecerte todo el conocimiento que mi rama del clan posee y darte conocimiento sobre lo que eres. Terminó mirando a Harry parándose tan alta como se lo permitía su estatura, pero demostrando la poderosa mujer guerrera que era. Los ojos de Harry poco a poco comenzaron a cambiar de color, nuevamente dejando el blanco y convirtiéndose en esos verdes esmeralda. Suspiró con cansancio antes de sonreír ligeramente. Había comenzado por eso acepto los términos de la alianza entre tu clan y mi casa. No se necesitó nada más, solo la aceptación por ambas partes. La magia hizo lo demás. Ni bien Harry terminó de hablar, la magia explotó rodeando toda la habitación antes de envolver por un momento a Sue y Harry y desaparecer. Sue siguió viendo atentamente a Harry, pero mucho más calmada. La verdad había esperado algo más de reticencia, o por lo menos había esperado más exigencias. Muchas gracias. No tienes por qué mencionarlo, respondió Harry con una pequeña sonrisa. Como puedes haberte dado cuenta en estos 3 años, soy una persona que intenta ayudar a los demás, no importa que sea, si está en mi poder lo haré. Luego estrechó los ojos, pero tengo que reconocer que esto no es tan altruista como piensas. Sé más o menos lo que soy, pero hay tantas variables y cosas que no puedo entender completamente. Hay cosas que el Skrill en mi cabeza no sabe, así que te necesito, si es verdad que tienes información sobre esto. Sue asintió comprendiendo completamente lo que quería decir. La tengo, mi clan ha existido por mucho tiempo, así que puedo ayudar a entender más o menos a lo que te estás enfrentando. Miró al resto de los presentes y suspiró, pero como estoy segura ya sabes, no creo que sea lo recomendable en este momento, especialmente por los problemas que pueden causar tu continua ausencia. Todos asintieron y especialmente Harry, que estaba bastante molesto porque el viejo no pudiera controlar a los conflictivos, aunque sea por un momento. Entonces nos reuniremos en algún momento para seguir hablando de esto. Mejor salir de aquí y revisar qué será tanto. Tengo que amenazar a los problemáticos. Algunos sonrieron divertidos, posiblemente los más ingeniosos, pero otros estaban algo preocupados por si Harry se pasaba de la raya. Estaba claro que mientras más tiempo pasaba más difícil le era controlar los instintos. No sabían qué tan difícil era eso una vez que alguna otra de las chicas se uniera con el azabache. Charity ya estaba planeando algo para poder controlar a Harry si es que los instintos llegaron a ser aún más un problema. Hermione y Susan ya sabían más o menos de los planes y estaban intentando mantener a Harry fuera de esto. También habían hablado con los demás para que sepan lo que estaban haciendo y sepan lo que tendrían que hacer una vez se unieran.
Todos comenzaron a salir de la habitación. Su desapareció casi, bueno, mágicamente. Una vez salió, Remus fue enseguida a la sala de profesores. Aún tenía que preparar clases y ahora también tenía que preparar exámenes porque estaban acercándose rápidamente. Padma y Parvati se acercaron hacia Harry mirándose algo nerviosas. Hermione, Charity y Susan las vieron llegar, les sonrieron para darles algo de apoyo y se separaron. De todos modos, después sabrían exactamente qué era lo que le había dicho de la cabeza de Harry directamente. Harry, ¿podemos hablar por un momento?, pidió suavemente Padma. Harry se quedó viendo a ambas y asintió sonriéndoles. Claro, ¿qué puedo hacer por ustedes? Queríamos hablar contigo a solas, ya sabes, sobre todo, esto, comentó Parvati apuntándolo y también a las chicas, además de otra cosa, negó rápidamente con la cabeza poniéndose aún más nerviosa, pero no es nada malo, o eso creo, pero estoy seguro de que tienes que saberlo. Harry la silenció con un dedo en los labios. Era muy divertido ver a Parvati de ese modo, pero no quería ponerla aún más nerviosa. Claro, ¿les parece bien hablar después de la cena? Las gemelas asintieron al mismo tiempo. Entonces nos vemos aquí después de la cena, dijo Padma igual de nerviosa que Parvati, pero más controlada. Jaló a su hermana de la manga y se marcharon casi corriendo. Eso fue extraño. Las tres chicas detrás de él se acercaron nuevamente una vez. Sabían que las gemelas aún no iban a decir nada completamente importante. Parece que las chicas por fin están comenzando a acercarse para hablar, por lo menos, dijo Charity con una sonrisa. Sabía que Harry había estado bastante dolido por todo lo que había pasado. Sí, espero que todo salga bien, susurró el azabache. Hermione se abrazó al brazo derecho de Harry y sonrió. Todo va a estar bien. Ellas no parecían molestas ni nada. Además, creo que será más sencillo hablar con las gemelas que con Daphne, por ejemplo, así que tranquilízate. Si tienes razón, murmuró Harry sonriendo un poco más confiado. De todos modos, será mejor ir al gran salón. Algunas personas necesitan un recuerdo de que no pueden hacer lo que se les da la gana. Entonces vamos, dijo Charity liderando el camino. Solo recuerda que no puedes excederte, ni mostrar mucho de tus cambios, dijo Susan. No sería nada bueno que Dumbledore aprenda algo que no queremos que sepa por algo como esto. Harry asintió completamente de acuerdo y respiró hondo para mantener su temperamento a raya. Como dijo Susan, no quería que Dumbledore o Snape aprendieran nada sobre él. No solo sería peligroso, sino que causaría problemas para su verano, un verano en el que planeaba disfrutar como debería haberlo hecho desde que era solo un niño. Se arrastró por la maleza, su cuerpo apestaba después de pasar en el bosque sin haber usado una ducha en días. El estar en un bosque completamente apartado de todo no ayudaba a la higiene. Además de eso, la piel se pudría fácilmente como si tuviera lepra. Estos asquerosos mugles a los que se habían visto obligados a poseer no servían como contenedores para su alma. Ya había matado una docena mientras se movilizaba. No tenía más remedio ya que no podía ser un espíritu por tanto tiempo, y si necesitaba hacer algo, interactuar con algo físico, siendo un espíritu no había otra manera. Para poder entrar al templo que estaba buscando en estos bosques de Albania necesitaba un cuerpo. Lastimosamente no había podido encontrar magos cerca y al parecer su magia mataba y pudría a los mugles a los que poseía, por eso había tenido que usar el Imperius en un grupo de idiotas fanáticos de la naturaleza o algo así. El grupo original era de unos 40. Conforme se había adentrado en el bosque, los contenedores momentáneos habían muerto uno por uno y tenían que cambiar a otro de estos campistas para seguir el camino. No pudo más que rechinar los dientes del solo recuerdo de su pelea contra el mocoso Potter. Había estado tan cerca de obtener la piedra, solo había necesitado tenerla en su mano para escapar. Haría el elixir recuperando su cuerpo y podría volver a obtener lo que le pertenecía, todo el mundo mágico. Pero nada había salido como se había planeado. Había hecho todo perfectamente. Sabía que el viejo había puesto la piedra primero en la bóveda de Gringotts y luego en Hogwarts para traerlo, pero había sido muy cuidadoso con sus pasos para no encontrar una sorpresa desagradable. Su instinto le había dicho que esa noche el viejo le había tenido algo preparado. Pero desaprovechar la oportunidad no era una opción. Las trabas que habían colocado los profesores habían sido un juego, las habían cruzado ignorando todo, excepto el troll que había puesto él mismo. Pero el espejo, el maldito espejo había sido un problema. Ningún hechizo que utilizó funcionó en lo más mínimo. Cuando apareció el mocoso Potter entendió cuál era el trato del viejo. Debió haberlo matado ahora, la maldita profecía resonando en su cabeza en todo momento, pero quería asegurarse de algo primero. No podía recordar qué era exactamente lo que había sucedido ese 31 de octubre del 81. Por lo tanto, quería saber cómo es que un mocoso con escasas habilidades mágicas lo había vencido a él, el mago más grande de todos los tiempos.
Ese había sido su error y había terminado sintiendo un dolor agonizante. Él había sentido el dolor que producía el Cruciatus, pero ni siquiera la maldición de tortura se comparaba con el dolor que sentía cuando Potter había tocado a su siervo. Terminó sin el cuerpo del inepto de Quirinus y tuvo que buscar otra forma de estabilizarse fuerte. No podía morir, pero eso no quiere decir que no pudiera sentir dolor, y lo sintió a cada segundo que pasaban siendo un espíritu. Sin la piedra necesitaba otra forma de recuperar su cuerpo. Se había demorado un poco, pero parecía que al fin había obtenido algo de información. Por eso estaba allí en busca de ese maldito templo. Tosió sangre fría y sintió el dolor que le causó la desconexión de este nuevo cuerpo, posiblemente un remanente de la muerte de su contenedor momentáneo. Su alma se separó y el cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Salió disparado rápidamente hacia otro cuerpo antes de que los mugles pudieran huir. Siendo un espíritu no podía mantenerlos bajo el Imperius. Una vez su alma socavó la de la mujer, levantó su mano y volvió a lanzar la maldición. Siseó cuando la mano sufrió quemaduras gracias a su magia, pero sonrió al ver a todas sus marionetas ponerse en fila nuevamente. Siguió caminando evitando árboles fácilmente. De vez en cuando lanzaba hechizos de detección avanzada que producían aún más deterioro en el cuerpo que estaba usando. Las mujeres eran incluso más débiles que los hombres, lastimosamente eran la mayoría en este grupo. Este cuerpo debería poder sobrevivir un par de días, quizás un poco más, y encontré el templo pronto. Debería estar por aquí, gruñó. Su voz salía en una mezcla de la mujer y la suya propia. Tomó el mapa que todos estos campistas tenían con ellos y volvieron a buscar su ubicación una vez más. Con algo de magia era realmente sencillo marcar no solo su ubicación, sino también en dónde debería estar el templo. Efectivamente estaba supuestamente en el lugar correcto. Pero hizo lo que hizo, el templo no estaba por ningún lado. Siguió lanzando hechizos uno tras otro, cada uno más complicado que el otro y más oscuro también. Gritó lleno de frustración cuando seguía sin conseguir resultado. Se sentó en el lugar en donde estaba y los títeres hicieron exactamente lo mismo. Cerró los ojos y pensó en cómo hacer que el templo se rebele. Sabía que existía por lo que no se iría, pero debería haber un mecanismo para conseguir la entrada. Utilizó oclumancia para buscar sus recuerdos del libro en el que había obtenido la información sobre el templo y buscó cualquier referencia a cómo se tenía que hacer aparecer la entrada. Abrió los ojos recordando por qué le había llamado tanto la atención el libro en primer lugar. Serpientes. Siendo el heredero de Slytherin siempre había tenido una fascinación con las serpientes, por eso antes incluso de comenzar a preparar todo para sus Horcrux se había interesado en esto. Si esto tenía que ver con las serpientes, quizás necesitara hacer algo en Parselmouth. Revisó el lugar por un momento antes de encogerse de hombros. Soy Lord Voldemort y solicito entrada en el templo Leuca, murmuró en la lengua de las serpientes. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda como si alguien lo estuviera viendo y juzgando. Volviera a revisar el lugar intentando ver si algo había ocurrido. Escuchó un siseo y al ver hacia sus piernas se encontró con una pequeña serpiente de colores vivos. La serpiente se acercó hasta tocar su piel con la lengua y se diferencia. Movió su cabeza como si también estuviera revisando su entorno antes de posar sus ojos en los suyos y empezar a convertirse en cenizas. Las cenizas se movieron formando una línea de césped quemado. Se detuvo cuando la línea medía al menos 2 metros y luego empezaron a subir por el aire. Formando una especie de arco, las dos puntas de cenizas se unieron y comenzaron a aparecer una puerta con diseños de serpientes, más serpientes de las que sabían que existían. Era un diseño increíblemente preciso y realista, hermoso también. Cuando la puerta terminó de formarse con algo parecido a la plata, se dividió por el medio abriendo un camino de piedra. Miró por los lados, pero no encontró el templo, solo esa puerta frente a él. Frunciendo el ceño hizo que los títeres entraran primero. Como no sucedió nada, comenzó a entrar. Ni bien su pie terminó de pasar, las puertas se cerraron con fuerza y desaparecieron dejando detrás de él solamente una pared. Sin ver por dónde salir de allí comenzó a caminar adentrándose más en lo que solo podía ser el templo que buscaba. Llegó a la primera recepción teniendo 3 diferentes pasillos frente a él. Escuchó más siseos. Viendo al suelo encontró millas y millas de serpientes, nuevamente de todos los tipos, unas más grandes, otras más chicas, abarrotaban el suelo de tal modo que no se podía ver el empedrado. Los únicos lugares libres era donde él y sus títeres estaban pisando. Levantó su pie derecho para caminar y notó cómo las serpientes se movían abriendo un pequeño espacio donde a duras penas entraba su pie. Intentó seguir hacia adelante, pero las serpientes no se movieron. Miró hacia los lados y se decidió por ir a la derecha. Las serpientes siguieron abriéndose rápidamente dejándolo caminar sin ningún problema.
Cuando llegaba a las intersecciones o subidas y bajadas del que solo podía esperar un laberinto, dejaba que las serpientes le indicaran qué camino tomar. Sus títeres lo seguían fielmente y las serpientes no les hacían nada. Estaba completamente impresionado con la cantidad que había. Mientras caminaba logró reconocer algunas, como gigantescas anacondas y pitones, otras más pequeñas como la venenosa cobra. Todas y cada una los miraban al pasar, pero sin moverse en lo más mínimo. Podía escuchar los siseos que producían, podía oler el veneno, podía verlas arrastrándose por el lugar. No sabía por cuánto había estado caminando. Cuando por fin parecía que llegaron al centro del templo, las serpientes no parecían entrar mucho en la cámara, dejando un enorme espacio vacío. Las antorchas en las paredes solo iluminaban una pequeña parte, dejando a oscuras posiblemente la mayor parte de la habitación. Las paredes estaban abarrotadas por runas que no comprendían. Considerando su extenso estudio sobre todos los campos de la magia, era sorprendente que no supiera nada sobre estas runas. Caminó alrededor intentando leerlas. Cuando dio un paso hacia la parte iluminada, pero sin una sola serpiente, el resto de antorchas se encendió cegándolo momentáneamente. Tardó unos segundos en volver a enfocarse y se impresionó por el tamaño masivo del salón. Posiblemente era 3 veces más grande que el gran salón de Hogwarts. Y toda la habitación estaba completamente pintada con las runas. Al final alcanzó a ver una especie de mesa de piedra. Se acercó siendo seguida por los títeres y pronto notó que era una mesa de ritual. Según el libro por el que había ido, el templo pertenecía a un dios serpiente que te cumplía deseos, o por lo menos eso había sido la creencia de los muggles de la época. Según el libro podía ser más bien un templo que permitía obtener más poderes, o en su defecto exteriorizaba el poder que pudiera tener escondido. Posiblemente podría hacer de un esquivo un mago completo, eso si no lo mataba primero. Para realizar el ritual se necesitaban sacrificios vivos. Sin el suficiente sacrificio como ofrenda el templo tomaba tu vida. Por suerte tenía bastantes títeres, aún permanecerán unos 20 así que debería ser suficiente. Sonriendo revisó la mesa asegurándose de que hizo lo correcto. No quería cometer ningún error y esto debería darle el poder para conseguir un cuerpo, o en su defecto, si los asquerosos muggles tenían razón, le cumpliría su deseo de obtener un cuerpo. Fue colocando a los títeres donde suponía que incorrectamente irían los sacrificios y luego se acostó en la mesa. Justo en su mano derecha había una runa muy parecida a la que él conocía para activar los rituales. Suspiró sintiéndose algo nervioso. Los rituales no eran un juego. Si comenzaba mal el ritual, podía hacer desaparecer el templo y él se iría con este. Canalizó su magia a la runa activando el ritual y enseguida sintió con una especie de fuerza de gravedad lo retenía en la mesa. Todo el lugar comenzó a iluminarse mientras las runas se encendían y luego de un destello de dolor ardiente se desmayó. Abrió los ojos nuevamente solo para encontrarse frente a unos ojos rojos realmente enormes. Y cuando él decía enormes era porque lo eran. Cada uno de esos ojos era más grande que su cabeza. Sintió el aliento caliente en su cara, pero en lugar de olor asqueroso como uno pensaría solo podía oler el poder abrumador, más grande que cualquier cosa que hubiera sentido antes, y era tan adictivo que su necesidad de poseerlo casi lo estaba haciendo tener un orgasmo, lo cual era un deseo y necesidad perdida desde que comenzó con sus rituales para hacerse más fuerte. Te dejaste vencer por un mocoso, una cría, a duras penas llegaba a ser un gusano, murmuró una voz potente y grave. Debería devorarte, devorar tu esencia débil y repugnante. De ese modo no podrías seguir mancillando mi nombre, mi especie. Tom Riddle no había sentido verdadero miedo desde hace mucho. La última vez posiblemente había sido cuando Dumbledore llegó al orfanato y prendió su armario en fuego sin el más mínimo movimiento, pero eso se quedó corto frente al poder masivo que lo estaba exprimiendo en este momento. ¿Qué eres? No había manera de que este fuera frente a él fuera otra cosa más que un dios, un ser de otra dimensión. Diablos, ni siquiera eso parecía correcto. Lastimosamente, soy una parte de ti, respondió la voz, y más lamentable aún, te necesito para poder vivir. La criatura gruñó antes de que su lengua bífida saliera por entre sus labios. Era tan larga y grande con una anaconda adulta y casi rozó la cara de Voldemort. Fue en ese momento que se dio cuenta que esta cosa era una especie de serpiente aún más grande que un basilisco, o era un basilisco que superaba incluso al de Slytherin en tamaño con facilidad. No sabía de dónde había salido tremendo animal, pero la verdad no le importaba. Nadie se burlaba de Lord Voldemort, ni siquiera una serpiente. Silencio, estás en presencia del mago más poderoso de todos los tiempos, rugió con furia poniendo grandes cantidades de magia en su voz, aunque le pareció un poco extraño el no escuchar la mezcla de voces. Soy un Parselmouth y me obedecerás.
La serpiente comenzó a reírse estruendosamente haciendo temblar el lugar. Si tú eres el mago más poderoso de todos los tiempos, entonces entendiendo por qué el mundo está como está. Voldemort apretó las manos y los dientes con rabia, levantó su mano y lanzó una maldición asesina. El lugar se iluminó con el resplandor verde, dejando ver a la serpiente masiva que se escondía en la oscuridad. Era más grande de lo que había pensado en un comienzo, y lo que es peor, la maldición golpeó de lleno resbalando por sus escamas y disparándose hacia el cielo donde explotó como si fuera un mísero fuego artificial. Por supuesto el animal no se quedó quieto después de haber sido atacado. Se disparó a una velocidad que desmentía su tamaño, envolviéndose alrededor de Tom y comenzó a estrujar, jadeó sorprendido y adolorido antes de toser algo de sangre. Estaba seguro de que podría haberlo partido como a un mondadientes. Agradece que eres una parte de mí o te habrías asesinado sin un segundo pensamiento, rugió la serpiente. Ahora compórtate, cucaracha pestilente. ¿A qué te refieres con que soy una parte de ti? Preguntó Voldemort intentando cómo podía liberarse del abrazo mortal de la serpiente. La serpiente aflojó su apretón solamente un poco para no terminar matando al desgraciado. En la antigüedad nos llamaban reyes, éramos los dueños del planeta, criaturas tan poderosas que liderábamos por sobre el resto, pero entonces llegó el día en que perdimos nuestros cuerpos y tuvimos que vagar por la tierra como espíritus, hasta encontrar un nuevo cuerpo que sea compatible. Por desgracia termine siendo compatible contigo. He estado contigo desde el momento de tu nacimiento, siendo demasiado débil y estúpido como para poder reunirnos, y entonces te dejaste vencer por ese mocoso, no solo una sino 3 veces. 3. Rugió Voldemort confundido y molesto, solo me ha vencido 2 veces. La serpiente no respondió, pero Tom podía sentir la burla y diversión que salía en olas de la serpiente. Ahora que por lo menos ha hecho algo bien, llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Voy a asegurarme de que este mundo vuelva a temer y adorar al dios de las serpientes Anguis. Tengo que trabajar contigo, así que más te vale hacer las cosas bien y terminar de una buena vez con esa lombriz que haces llamar a tu rival. Su cabeza masiva volvió a ver hacia el apresado Voldemort y se rió. Soy un maldito espíritu, sin un cuerpo no puedo hacer nada. Así, otra de tus extensas fallas. Bueno, tengo la manera de recobrar el cuerpo, ya que no es tan masivo como el mío, pero vamos a necesitar mucha sangre y muerte. La pieza más importante es la sangre del mocoso. Esa protección que le colocaron es molesta, pero con su sangre podremos tocarlo. Luego se rió nuevamente mirando a la cucaracha que se retorcía contra sus escamas. Esto te va a doler. Y efectivamente dolió mucho, tanto que creía estarse volviendo loco. Todo ardía, sentía frío y calor al mismo tiempo, sentía como piel, huesos, órganos, todo se retorcía y se mezclaba. Abrió los ojos y lo primero que notó fue el chillido de una voz mezcla de mujer y hombre. El cuerpo de su huésped estaba moviéndose locamente por el dolor. Alcanzó a ver a sus títeres en el mismo estado, todos y cada uno estaba siendo molido por una fuerza invisible. La sangre volaba de un lado a otro. Las runas en la cámara parpadeaban cambiando de colores, antes de que la sangre volara hacia su cuerpo de mujer y comenzara a envolverlo. La sangre pareció cubrirlo como un capullo que se partió una vez el dolor comenzó a atenuar, cayó al suelo como un costal. Revisó su entorno rápidamente y no encontró ni rastro de sus títeres, solo había una serpiente, un pitón que lo miraba con atención. Revisó su cuerpo notando que estaba desnudo, su piel estaba pálida y brillosa, podía notar millas de pequeñas escamas. Por el tamaño de sus manos era un niño que no podía pasar de los 6 o 7 años, sintió su magia más poderosa que nunca, podía sentir cada una de las serpientes en el lugar, especialmente a la pitón frente a él. Sonrió y comenzó a reírse, su voz normal parecía extraña en un niño pequeño, pero no le importaba, se levantó como pudo e invocó una túnica negra que lo cubrió, luego caminó hacia la enorme serpiente constrictora y se apoyó en ella. Vamos, susurró. La serpiente siseó y comenzó a cargarlo mientras se deslizaba rápidamente por el suelo. El resto de serpientes también comenzó a desaparecer mientras el templo se derrumbaba. Este era el comienzo de una nueva era, y él sería el dueño de ella. Escuchó una risa profunda y malévola en su cabeza, estando completamente de acuerdo por primera vez. La bienvenida de Harry nuevamente a la escuela había sido variada, había quienes no le prestaron mucha importancia, era el dueño del colegio, casi el director, pero nada más. También había los que estaban completamente celosos, ya sea por ser el dueño de la escuela o más importante aún, por estar rodeada por hermosas mujeres. Después estaban las mujeres que no pudieron apartar los ojos del hermoso espécimen de hombre en el que se había convertido, era mucho más que solamente una celebridad.
Sea buena o sea mala, Ari siempre atraía la atención y recién estaba comenzando a resignarse, no quería tener toda esa fama, todo ese reconocimiento incluso si era del bueno, pero no había manera de desaparecer del mismo tampoco. Por lo menos ahora tenía amigos que lo apoyaban, amigos de verdad y no solo cuando les convenía como Ronald Weasley. Por supuesto el que la mayoría de esos amigos fueran mujeres y todas fueron increíblemente hermosas también ayudaron, bueno ahora excepto que todas estaban repartidas por el gran salón, la mayoría de ellas aún estaban molestas porque les había escondido ese tipo de información. Por lo menos Padma, Parvati, Luna y Penny sí estaban con ellos, incluso si eso significaba recibir las miradas celosas y molestas de Percival. El tercer hijo del matrimonio Weasley había tenido su vida planeada desde que había entrado a Hogwarts, le molestó saber que su escolarización había sido financiada por los Potter, se había enterado por error una noche, pero por lo menos estaba estudiando en una de las escuelas más características del mundo. Conforme creció sabía lo que quería hacer para poder salir de la pobreza que representaba su familia, y eso significaba unirse al ministerio en un buen cargo, nada que tuviera que ver con su padre. Hizo buenos contactos durante su estadía en Hogwarts y obtuvo buenas notas y títulos para condimentar su currículo, como ser prefecto. Pero sabía que le faltaba algo, y descubrió que era cuando comenzó a hacer rondas con la increíblemente bella e inteligente Penelope Clearwater, era un poco demasiado independiente, pero era la indicada para ser su mujer y criar a sus hijos. El problema comenzó cuando Harry Potter entró en Hogwarts, por supuesto que llamó la atención incluso de las chicas de cursos superiores, era una celebridad después de todo, pero de ningún modo espero que todo el trabajo que había realizado se hubiera perdido en tan poco tiempo. Desde ese maldito accidente era como si Penny ni siquiera lo reconociera, incluso ese poco tiempo en que se había apartado de Potter y vuelto a acercarse a él, no había logrado sacarle nada más que un buen día, y eso siendo generosos. Apretó las manos cuando vio a su mujer reírse con Potter y juró que se vengaría, se las pagaría todas. «Entonces si vas a visitarnos en el verano Harry», preguntó Parvati mucho más coqueta que de costumbre, además le encantaría poder tener a Harry con ellas para poder evitar el mayor tiempo posible a su padre, vivimos cerca a Jaipur y estoy segura de que te encantará, bueno no es tan fácil o permitido ir a la ciudad Mugle, pero estoy seguro que podemos hacer, bueno algo. ¿No viven en la ciudad?, preguntó Hermione interesada, por lo que había hablado todos los sangre pura tenían grandes mansiones en las principales ciudades del país. Padma fue la que respondió después de tragar un bocado, no en la India, tenemos, colonias se podría decir, son pequeñas ciudades escondidas donde solo viven magos y brujas, también depende de qué familias vivan allí, por ejemplo, nuestra colonia es una de las principales, así que si nos visitan sería como entrar al Taj Mahal, la ciudad es una viva imagen de las familias que viven en ella. ¿Como una muestra de estatus?, preguntó Susana. Las gemelas asintieron al mismo tiempo tan coordinadamente que era un poco extraño, las familias compuestas por hijos de mugles o así viven en otras ciudades y el estilo de vida, deja mucho que desear, comentó Padma. O sea que están incluso más atrás que nosotros, murmuró Susan impresionada, ese tipo de cosas no se ha visto aquí desde, bueno, quizás desde que los fundadores construyeron Hogwarts. Sí, o sea no tenemos tanto racismo, pero si notas la discrepancia entre familias de sangre pura o familias a las que puedes rastrear por cientos de años, a las familias que recién están comenzando, siguió Padma algo incómoda por cómo se llevaban las cosas en su propio país. Ninguna de ellas estaba muy segura si era el lugar indicado para alguien como Harry o incluso Hermione, aunque con el poder que ejercía Harry era más preocupante. Bueno mamá ya ha estado arreglando algunas cosas, si queremos visitar podemos ir a la casa solariega, está en una isla bastante exclusiva solo para familias muy poderosas de la India, dijo Parvati. Es una isla bastante grande llena de bosques y pantanos en el medio del río Banas, los mugles no saben que está allí por las protecciones, siguió Padma mucho más tranquila ya que no se involucrarían mucho con la política y costumbres de la India mágica allí, como es muy exclusiva no hay mucha gente así que estaríamos tranquilos. Harry sintió bastante interesado, no solo por poder aprender sobre la magia de otras partes del mundo, sino también para poder aprender de las gemelas, creo que eso sería lo mejor, respondió con una sonrisa, quizás no podamos quedarnos mucho tiempo, pero si quiero ir Padma y Parvati sonrieron emocionadas incluso si sabían que no se quedarían mucho tiempo porque el plan de Harry era visitar algunas de las casas de su familia, así como vacacionar con su padrino. El azabache esperaba poder arreglar las cosas con las chicas antes de las vacaciones, pero si no, esto debería poder amortiguar un poco todo el problema.
Siguieron conversando especialmente sobre lo que esperaban poder hacer en el verano, mientras tanto Ari se aseguró de mantener un ojo en los Weasley, por si acaso se delataban ellos mismos o intentaban hacer algo más. Por supuesto, el que Perky estaba tan atento a lo que hacía era una sorpresa, generalmente solo veía a Penny, pero el que Ron y Ginny los estaban ignorando los sorprendía más y lo preocupaba un poco, como Molly y sus hijos no podrían esconder su temperamento por mucho tiempo, el que estarían actuando de ese modo le ponía los pelos de punta. Después de la cena Harry, Padma y Parvati caminaron lentamente en un silencio cómodo hacia la habitación que viene y va, se confundió un poco cuando sus 3 novias no los acompañaron y cuando les preguntó qué pasaba por medio de su conexión solo, le dijeron que era algo personal. Mientras más se acercaba a la habitación especial más confundido estaba, podía oler la incomodidad, nerviosismo y excitación de las gemelas. Pidió rápidamente una habitación cómoda para los 3 y se sentaron en los sofás mirándose unos a otros, pero especialmente las gemelas lo vieron con atención. ¿Entonces querían hablar conmigo? Parvati abrió la boca para hablar, pero Padma le puso una mano en la pierna y se aclaró la garganta. Principalmente queríamos explicarnos por qué estamos molestados sobre el secreto y queremos que nos entiendas como nosotras te hemos entendido mejor después de que nos explicaras por qué lo escondiste. Verás, en nuestro país, como ya te dijimos, las costumbres pueden estar incluso más atrasadas. Nuestro padre es una sangre pura con la mentalidad de que las mujeres son solamente bienes, las compras y vendes como lo harías con un par de zapatos, su aliento algo desanimada. Por ejemplo, nuestra madre es una de 3 mujeres que mi padre compró no porque las amara, no porque le gustaran, simplemente quería más poder dentro de nuestro país. Ahora está intentando vendernos a Lord Gadaví. Casi no venimos este año por este acuerdo, pero parecía que las cosas no estaban yendo tan bien como nuestro padre quería, siguió Parvati más centrado y seria de lo que nunca la había visto. Nuestra madre nos contactó en las vacaciones de Navidad y nos dijo que las cosas estaban acelerándose y parecía que al fin estaban llegando a un acuerdo. Padma volvió a tomar la palabra apretando las manos. Nosotras hemos tenido un ligero interés en ti vergonzosamente desde que leímos esos libros acerca del niño que viví, pero en este tiempo nos hemos encariñado mucho contigo y queríamos estar contigo. Además también usaría la esperanza de que estar contigo haría que nuestro padre se interesara más en realizar un acuerdo con la casa Potter que con el chancho con el que está hablando en este momento, murmuró Parvati. Harry se quedó callado por un momento mientras entendía lo que le estaban diciendo, así que estaban furiosas porque les tocaría casarse con este cerdo. No del todo, cortó Padma rápidamente, era parte del problema, sí, pero también estábamos celosas. Tenías 3 bonos de alma, algo que no se ha documentado nunca, y ninguna de las mujeres con las que estabas unidas éramos nosotras. No solo perdíamos la oportunidad de escapar de un matrimonio forzado, sino que perdíamos la oportunidad de estar con el hombre que nos enamoraba. El azabache sonrió ante la preocupación y miedo que estaban mostrando ambas. Sé que me aman, por si no lo recuerdan puedo oler los sentimientos, sé perfectamente que sus sentimientos por mí son totalmente sinceros. Las gemelas suspiraron más calmadas ahora que estaba claro que no querían utilizarlo, luego se miraron antes de asentir y levantarse confundiendo a Harry. Bueno, ahora que lo saben, ¿crees? Parvati rodó los ojos ante el nerviosismo de su hermana, era hasta gracioso, tenía confianza en cualquier cosa, pero entraban al plano sexual y se volvía un manojo de nervios que la ponía a tartamudear y hasta podrían freír un huevo en su frente. Lo que mi hermana está intentando decir es si podría tomarnos como tus esposas aquí y ahora. Harry las miró un momento antes de imitar a Padma y ponerse rojo como tomate. ¿Qué? ¿Con las 2? ¿Ahora mismo? Padma y Parvati se rieron levemente, por lo que sabían Harry ya había hecho este tipo de cosas bastante seguidas con Charity, luego Hermione, y por último Susan, pero resultó entrañable que pudiera ponerse así de nervioso. Si con las 2, los gemelos somos algo especiales, Padma y yo tenemos una especie de conexión mágica, cualquier cosa que ella sienta o sufra, incluso si es un pequeño corte lo sentiré yo también. Eso era nuevo y era una completa sorpresa, o sea que al momento de perder tu virginidad la otra también lo hace. Las gemelas asintieron como respuesta. Es por eso que no importa en verdad si estamos en la misma habitación, sería mucho más cómodo para nosotras hacerlo las 2 al mismo tiempo, pero si quieres podemos hacerlo por separado. No, si se sienten más cómodas de este modo lo haremos así. Solo me sorprendió, son hermanas. Se rieron suavemente avanzando hacia el chico con un movimiento de caderas más pronunciado a pesar de ser inconsciente.
Como te dijimos, somos gemelas, compartimos todo en verdad, nos hemos visto desnudas de muchas maneras que estaban totalmente vergonzosas para otras personas, así que no te preocupes, siguió Parvati sabiendo que su gemela tenía la lengua atada. Lastimosamente para ella que no pudiera hablar no quería decir que no estuviera excitada o que no quisiera tanto a Harry como ella. Padma se aprovechó de ellos y se adelantó a su hermana sentándose en el regazo de Harry con las piernas abiertas y comenzó a besarlo. Harry no perdió el tiempo quejándose, estiró sus manos hasta agarrar firmemente el redondo trasero de Padma y la aproximación tanto como pudo hacia él. Jadearon encantados por el primer contacto totalmente íntimo que tenía entre ellos y siguieron besándose. Después de unos segundos Harry tocó con su lengua los labios de Padma pidiendo permiso para entrar, permiso que le fue concedido rápidamente y enseguida sus lenguas batallaban. Harry había tenido mucha práctica así que estaba haciendo que Padma literalmente se derritiera en su regazo. Parvati hizo puchero por un momento antes de encogerse de hombros y sentarse en el reposabrazos del sofá, luego bajó apuntando sus labios hacia el cuello del chico que jadeó sorprendido por el segundo par de labios que lo estaba tocando en una parte que había descubierto era muy sensitivo. Por supuesto Parvati se dio cuenta de cómo el azabache temblaba ligeramente así que sonrió y comenzó a chupar y lamer el cuello sensible. Padma se separó y viendo lo que su hermana estaba haciendo para que Harry no se concentrara tanto en ella, pegó sus labios en el otro lado del cuello. Harry no tuvo más remedio que jadear en busca de aire mientras estaba atormentado por dos hermosas diablillas. Harry agarró el trasero de Padma más firmemente haciéndola gemir y la levantó hasta dejarla bien sentada en su pierna izquierda, luego jaló a Parvati y la sentó en su pierna derecha. De ese modo podría agarrar fácilmente el trasero de Padma y queriendo seguir descubriendo los placeres de los cuerpos de las gemelas usó su mano derecha, metiéndola por la camisa de la escuela, para acariciar la piel color chocolate de Parvati hasta poder alcanzar su seno. Sus senos eran algo más grandes que los de Hermione, blandos, redondos y firmes, con pesos sensibles ya que ni bien lo rozó Parvati se separó de su cuello respirando con dificultad. La morena lo volvió a ver con hambre antes de atacar sus labios como lo había hecho Padma un momento antes. Luego de un par de minutos de ese modo, Parvati se separó nuevamente llevándose con ella a su hermana. Harry y Padma se quejaron cuando se levantaron, pero luego vieron la sonrisa depredadora plasmada en sus labios. Se alejó un paso y comenzó a desabotonar su blusa mientras movía el cuerpo de un modo que lo estaba volviendo loco. Tomamos clase de danza cuando éramos niñas, susurró Parvati con la voz grave y llena de deseo, ¿verdad Padma? Entendiendo lo que estaba haciendo su hermana, la mayor sonrió y se unió. Pronto comenzó lo que solo se podía describir como un baile realmente erótico y no era por los pasos en sí, que sí eran eróticos, sino porque mientras más se movían más piel revelaban. Las blusas desaparecieron primero dejando ver los sostenes, uno azul oscuro para Padma y uno rojo fuerte para Parvati, eran pasados de moda y el diseño cubría completamente el pecho, pero Harry los odiaría incluso si no lo sucede porque estaban tapando los hermosos pechos de las gemelas. Lo siguiente fueron los zapatos que volaron a quién sabe dónde mientras las chicas se acariciaban las piernas sensualmente. Harry sintió dolor, no solo quería tocarlas y ayudarlas a desnudarse, sino que el pantalón estaba empezando a apretarse. Pronto las faldas estaban en el suelo mostrando calzones a juego con los sostenes, pasados de moda, pero con el mismo color. Lo primero que harían en el verano es mostrarles las tiendas Muggles de ropa interior, esa que vendían la ropa interior que Charity y Hermione parecían disfrutar en usar. Susan también estaba empezando a tomarles cariño. Padma le dio la espalda a su hermana que enseguida se pegó a ella y siguió meciendo sus cuerpos sensualmente. Todo pensamiento sobre ropa interior salió volando de su mente mientras veía las manos de Parvati acercarse hacia la espalda de su hermana. Con un clic que pareció resonar por todo el cuarto el sostén fue desechado y pronto estaba viendo dos pechos color chocolate agradables con pezones oscuros. Las gemelas se dieron la vuelta cambiando posiciones y el sostén que cubría a Parvati también quedó en el suelo, sintió la garganta seca a pesar de que estaba salivando literalmente. Podía sentir la atención que sus otras tres novias estaban prestando al baile sencillo pero sensual. Cuando las manos de Padma se acercaron al calzón de su hermana no pudo soportar más y se arrojaron hacia las gemelas que se reían mientras Harry tocaba todo lo que podía. Las yemas de sus dedos recorrieron rápida y firmemente desde el ombligo plano hasta los pechos donde se entretuvo con las aureolas de Parvati. Mientras tanto sus labios intentaban hacerse lo mismo, pero en el cuerpo de Padma, lo cual era bastante difícil y tenía que contorsionarse un poco para poder hacerlo. La habitación estaba plagada por el olor a chocolate.
Lo que estaba haciendo un poco difícil el controlarse, por lo menos ahora que sabía que tenía un problema de control sobre sus instintos podía tomar algunas medidas. Se separó de las chicas por un momento, cerrando los ojos que estaban completamente blancos y comenzaron a respirar hondo, mientras tanto Padma y Parvati sabiendo que Arry quería tener el control sobre lo que hacían, lo dejaron. Cuando volvió a abrir los ojos eran nuevamente color esmeralda, les sonrió y comenzó una vez más con todo, pero más lentamente, fue acariciando y besando el cuerpo de Padma antes de acariciar al de Parvati, fue turnándose adorando el cuerpo de cada una por un minuto y luego intercambiaba. Arry, jadeó Padma agarrándolo de los hombros mientras el chico lamía y chupaba sus pechos, estas con demasiada ropa. Enseguida tenía a Parvati sobre su espalda desabotonando la camisa, Padma también estaba trabajando, pero en este caso en sus pantalones, Arry las dejó hacer mientras él disfrutaba de esa piel hermosa. Succionó un pezón haciendo que Padma gimiera y detuviera su trabajo por unos segundos, parecía que las gemelas tenían pezones realmente sensibles lo que hacía a sus pechos mucho más atractivos. Parvati se deshizo de la camisa botándola por la habitación y luego copió lo que estaba haciendo Arry con ella hace poco. Pasó la lengua desde la nuca hacia la espalda haciendo temblar ligeramente a Arry, se destacó ligeramente cuando se topó con las primeras cicatrices, eran variadas, y le dieron ganas de visitar a los Dursley y darles un pedazo de su mente. Pero cuando escuchó el gemido de su hermana, volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo, besó cada cicatriz con la que se topó y lamió hasta la última gota de sudor que se le presentó, estaba fascinada con los músculos poderosos de Arry, el chico había sido atractivo cuando era pequeño y más compacto. Pero ahora era alto y musculoso, posiblemente por el animal que poseía en su interior, ahora no solo era atractivo, no podía ponerle un nombre, simplemente que las volvía locas. Bajó sus manos por la espalda baja hasta que pudo agarrar las nalgas y empujó, escuchó divertido como Padma y Arry jadeaban cuando estaba seguro que sus sexos se toparon incluso si aún estaban separados por la fina tela del calzón azul marino. Padma bajó la cabeza mirando el pene que estaba tocando su calzón y parte de su estómago, estaba algo preocupada no sabía si algo como eso podría entrar en ella, pero viendo la cara de Arry, quería intentarlo, aún así. Levántalo un poco, le dijo a su hermana, la chica sonrió y tomando a Arry de su cadera lo subió, miró a su próximo a ser novio a los ojos y sonrió, desnúdame. Le volvió la sonrisa y bajó sus manos nuevamente tocando tanta piel como podía, llegó hasta el borde del calzón y comenzó a separarlo de la entrepierna de Padma, primero apareció unos cuantos vellos púbicos tan negros con su cabello y luego fue liberado por completo ese fascinante aroma a un chocolate. Con algo de dificultad por tener otra chica en su espalda logró sacar el calzón de una de sus piernas, no se molestó y sacarlo por completo porque no le vio el caso. Padma estiró su mano hasta tomar el pene y comenzó a masturbarlo lentamente, disfrutó del calor y la dureza en su mano por un minuto y luego lo colocó en su entrada, Arry siguió instintivamente con los deseos de la chica y con un poderoso empujón estaba dentro de ella hasta que su pelvis estaba tocando la de la chica. No solo Padma gimió adolorida sino Parvati también incluso si no la tocó, enseguida volvió a ver a la otra chica con preocupación. Parvati con algunas lágrimas en sus mejillas se recargó aún más en él y lo besó, muévete amor, haznos sentir bien, muéstranos lo que has aprendido con Charity, Susan y Hermione. Asintió y comenzó a mover su pelvis lentamente para dejar que Padma se acostumbrara a tenerlo dentro, cuando comenzó a sentir que lo apretaba vio que su cara había cambiado lentamente de un ligero dolor a excitación nuevamente, con eso comenzó a acelerar. Padma gemía sintiéndose más llena que nunca, si Arry, así, más rápido, pidió mirándolo con los ojos nublados. Arry asintió y acomodándose mejor aceleró sus embestidas, con el cambio de posición llegó un poco más lejos tocando por un segundo la entrada del útero, Padma y Parvati gritaron de gusto al sentir eso y Arry tomó confianza. Parvati sin querer estar afuera se arrodilló y se sacó el calzón antes de apoyarse nuevamente en Arry, su clítoris tocaba las nalgas del chico haciéndola gemir de gusto incluso si sus muslos tenían algo de sangre, comenzó a sincronizar sus movimientos con los de los otros dos y pronto estaba sintiendo tanto placer como su hermana estaba transmitiéndole. Los tres jadeaban y gemían mientras realizaban el acto de unión más personal que se podía realizar. Después de unos minutos del mismo modo Arry comenzó a sentir sus rodillas adoloridas así que volvió a cambiar de posición levantando un poco a Padma, la colocación sobre sus muslos permitiéndole pasar sus piernas una por una hacia adelante. Padma jadeaba mientras sentía cómo se movía el chico tocando puntos dentro de ella que no había tocado antes.
Una vez bien colocado, Ari trajo hacia su lado derecho a Parvati y colocó sus manos en sus muslos, mientras movía la pelvis para estimular a Padma comenzó a masturbarse a Parvati. Ambas chicas estaban disfrutando lo que les estaban haciendo y el que podían sentir lo que la otra estaba sintiendo hacía todo aún más erótico. Un minuto de ese modo y Padma notó que no era suficiente el movimiento lento que hacía Ari, así que se puso ella de rodillas y comenzó a montarlo, mientras respiraba por la boca se agachó ligeramente y lamió el cuello. Era difícil con el movimiento que tenía que hacer, pero se las arreglos, viendo a su hermana de ese modo, Parvati atrajo la cabeza de Ari hacia ella y comenzó a besarlo. En unos cuantos minutos más Padma estaba corriéndose mientras gritaba hacia el cielo. Ari sintió cómo lo apretaba, así que plantó los pies en el suelo levantándolos un poco del suelo y comenzó a moverse más rápido, extendiendo el orgasmo de Padma y alcanzando el suyo. Parvati se corrió al mismo tiempo que su hermana, pero más moderadamente. Una vez vio que por fin se relajaron empujó a Padma suavemente haciéndola caer sobre la alfombra del suelo y tomó el mismo lugar. Agarró el pene de Ari algo flácido y comenzó a masturbarlo para levantarlo una vez más. Ari jadeaba, pero se dejaba hacer. Enseguida estaba erecto una vez más y Parvati lo llevó a su entrada. Ambos estaban sensibles así que sabían que no durarían mucho, ni bien estaba dentro de Parvati, las gemelas gimieron sintiendo un nuevo orgasmo, aunque más chico que los anteriores. La morena comenzó a moverse rápidamente prefiriendo ser algo más ruda ahora que ya había disfrutado del ritmo lento y suave que había marcado Ari para su primera vez conjunta. Posiblemente si no tuvieran la habilidad de perder su virginidad al mismo tiempo hubiera preferido también un ritmo más pausado. Colocó sus manos sobre los pectorales de Ari y aceleró un poco más. Padma viendo todo desde el suelo y sintiéndolo también, se arrastró hasta estar a un lado de Ari, apoyó su cabeza en el hombro del chico y llevó su mano hacia su propio trasero. Ari no queriendo dejar a una fuera comenzó a acariciar una vez más a Padma, se miraron a los ojos y se besaron nuevamente, mezcló sus lenguas y permitiéndose saborear, movió su mano para tomar el pecho de Padma mientras su otra mano hacía lo mismo, pero con Parvati. Al tener pechos sensibles hizo que ambas chicas se excitaran aún más. La morena encima de él aceleró su movimiento tanto como pudo, algunas veces descoordinándose con el movimiento que Ari podía hacer con su posición actual. Ya viene, gimió Parvati lamiéndose los labios mientras veía a su hermana y a Ari besarse. Ya me vengo. Yo, también, dijo Ari sobre los labios de Padma. La chica sonrió mientras miraba a su hermana, sabía que estaba más cerca de ella de correrse así que volvió a atacar el cuello de Ari hasta subir a la oreja y morder suavemente el lóbulo. La cadera de Ari se disparó hacia arriba levantando a Parvati que gritó mientras se corría y sentía como el chico también lo hacía. Se quedó en esa posición por unos pocos segundos antes de que sus cuerpos sucumbieran y se desparramaran en la alfombra, sudados, respirando rápidamente, pero satisfechos y contentos. Ari abrió la boca para hablar cuando los tres comenzaron a brillar. Solo duró unos segundos, pero cuando terminó y podría verse una vez más, comenzó a recibir los recuerdos. Padma y Parvati también comenzaron a oír a las otras tres chicas, así como Alf Krill. Bueno, eso fue interesante al menos, se burló Charity completamente excitada después de lo que había presenciado. No es que haya visto el acto en sí, pero al momento que brillaron y se unieron efectivamente, los primeros recuerdos que fueron esos, posiblemente al estar despiertos por primera vez mientras ocurría. Las gemelas gimieron avergonzadas mientras Hermione recibía a Charity y Susan se reía. Harry negó con la cabeza antes de pedir una cama, que apareció sin ninguna muestra clara de magia. Se levantaron al mismo tiempo que aparecieron las tres chicas con atuendos reveladores para dormir. Harry ignoró la conversación de las chicas mientras se acostaba a dormir completamente desnudo. No solo estaba cansado por lo que había ocurrido, sino también por haber y corte. Espero y hayan disfrutado del fanfic. Todos los derechos a su autor. Hasta la próxima.